Esta última parte es muy rápida, es simplemente explicar cómo funciona la contabilización de la nómina, hacerla automática, qué es lo que debemos de considerar y cuáles son los tipos de interfaz que maneja. Prácticamente digitalizar este proceso contable. Muchas gracias, Teresa, María, que me dicen que ya está, se ve bien y se escucha bien. Selene también, muchas gracias. Y de antemano, muchas gracias a todos los asistentes que siguen aquí con nosotros. Sé que es cansado de repente un curso de 4 horas y sobre todo de manera digital, ¿no? Que se vuelve un poquito más cansado, pero esperemos que hasta este punto todo les haya gustado, todo haya sido bien y en orden, recordando también que van a tener la presentación que están viendo, se la pueden solicitar a su distribuidor sin ningún problema y con mucho gusto se las van a compartir. Y también se está grabando la sesión. Obviamente la grabación va a estar un poquito larga y pesada para poderla cargar a algún sitio y compartirla, pero nosotros haremos lo necesario para que la tengan también disponible y la puedan ver en una futura ocasión o compartirla con algún compañero o camarada que a lo mejor quería entrar y no pudo hacerlo, ¿de acuerdo? Pues bueno, prácticamente estamos en esos 5 minutitos que habíamos comentado y pues muchas gracias de nuevo a todos. Entonces, vamos dando inicio a este último punto sobre la digitalización del proceso contable. Una parte bien interesante porque nos ayuda a evitar una doble captura, sobre todo si estamos conectados con el departamento de contabilidad, que es muy común que alguien lleve la nómina y aparte de la nómina se tenga la contabilidad en otro departamento. Entonces, si no están ahí separados, a veces están en la misma oficina, pero aún así el proceso sigue distante, el proceso sigue cada uno por su lado. Entonces, la intención de esto es que lo puedan unir, que puedan hacer las cosas de manera automática, sobre todo con el tema de la nómina. Tal vez la configuración sea un poquito complicada, pero una vez que está hecha y está completa, simplemente se hará la contabilización con unos cuantos clics. Entonces, vamos iniciando con esta primer parte y vamos viendo cuál va a ser el objetivo del día de hoy. Con este tema de digitalización del proceso contable, la intención es que aprendan a configurar los catálogos que intervienen en este proceso de contabilización entre los sistemas de CompaKey, generar movimientos contables y enviarlos a CompaKey Contabilidad y al último poder utilizar el reporte de análisis de la contabilización simplemente para poder comparar qué tengo en mi nómina contra lo que tengo en mi contabilidad y tener un panorama si hay alguna diferencia, ¿de acuerdo? Esta es una empresa que tiene un poquito más de movimientos, entonces nos va a dar muchas variantes. En ese sentido, entonces, vamos dando inicio. La interfaz en general implica la conexión entre los sistemas de Compact, bancos, comercial, contabilidad y nóminas principalmente. Y cada uno de estos sistemas empiezan a ser una liga o un enlace que nos ayuda a tener un ciclo de negocio o prácticamente un RP completo que nos ayuda a automatizar los procesos. Así como bancos envía pagos a comercial, y el mismo banco puede enviar una póliza de ingreso o egreso a contabilidad, nóminas por su parte enviar las pólizas de los sobrerecibos timbrados en cierto periodo y al final también comercial enviar información de compras o facturas generadas de un periodo en específico. Al final todos estos procesos se suman porque puedo enviar de nóminas también documentos para que sean pagados desde el sistema de bancos y genere documentos o ligas de enlace para los portales bancarios. Y esto empieza a ser un ciclo que me empieza a automatizar todo mi proceso. Por parte de comercial, me ayuda entonces a generar esas pólizas, sobre todo adjuntando ese XML muy necesario hoy en día para que en mi contabilidad se cumpla con lo que nos pide la autoridad, tanto en reportes de DIOT como en contabilidad electrónica. Y todo esto almacenado a través del famoso ADD, de nuestro administrador de documentos digitales. De esta manera, el ADD administra todos los XMLs de los sistemas que están enlazados y tengo un solo almacén con todos los datos y puedo visualizarlo de una sola vez. Esto entonces, ¿cómo se realiza o cuál es la función principal? Se realiza a través de una conexión que nosotros hablamos en Compact como SDK. A través del SDK es el que realiza la conexión con los sistemas de bancos, comercial, nóminas
sobre todo con contabilidad, que termina siendo el repositorio de toda la información de los sistemas que hay alrededor. Al igual que las empresas, toda la información que se genera en administración, en la parte del flujo de efectivo, en la parte de nóminas, termina en la parte contable, ¿sale? Que es donde al final se reporta ante la autoridad mediante las declaraciones que estamos realizando mes con mes. Entonces, es un pequeño diagramita de cómo funciona, qué es lo que hace y cómo funciona a través de este SDK la conexión de los sistemas. El día de hoy en específico, entonces, hablaremos de Compaq Nóminas. Si quieren tener más detalles o tener como un pequeño manual adicional, dejo una pequeña liga. Tiene aquí un detallito que dice Conoce más y este nos manda a un portal de Compaq. Este portal de Compaq es un caso práctico donde vienen interfaces entre los sistemas Compaq y básicamente tiene interfaces para nóminas, comercial premium y Start y Pro. Es un pequeño manual, es muy sencillito, lo dejo aquí, es como un adicional a lo que tenemos a este curso. Como les comento, la presentación la van a tener, por lo tanto, van a tener la liga de ese enlace sin ningún problema. ¿De acuerdo? Y qué bueno que me dicen que está fija la pantalla para ponerle otra vez aquí compartir. A ver, listo, ya deben de estar compartiendo y viendo la pantalla sin ningún problema. ¿Me confirman nada más, por favor? Sí, me dicen que ya, excelente. Entonces, aquí en esta ventanita, después de la plática de cómo funcionaban los sistemas, me voy a regresar nada más una para que tengan idea de lo que estaba diciendo, que es este pequeño diagrama, ¿no? Que en resumen nos dice toda la conexión que hagamos de los sistemas Compaq se almacenan en contabilidad, genera un solo ADD para almacenar los XMLs y cada sistema enviará su póliza correspondiente, bancos, ingresos o egresos, comercial, a lo mejor una de diario con las facturas o las compras y nóminas, esa póliza de los sobrerecibos timbrados hoy en día. ¿De acuerdo? Entonces, yo les decía, en este botón de conoce más detalles, nos manda a la liga donde tenemos este pequeño manual, este pequeño caso práctico para configurar también interfaces. ¿Sale? Yo lo dejo aquí en nóminas, sin embargo, tengo la opción de verlo en comercial premium y también de verlo en comercial Start o Pro, que al final nos puede ayudar si yo también tengo ese sistema ligado o lo tengo disponible para poder hacer este tipo de interfaces entre mis sistemas Compaq. Y como les decía, vamos especificado con nóminas. En nóminas tenemos tres tipos de interfaz, ¿sale? Y es importante tener claro qué interfaz van a utilizar para contabilizar los conceptos de nómina. Dentro de esta interfaz entre nómina y contabilidad, tenemos entonces la interfaz por departamento, tenemos la interfaz por empleado, global y por segmento de negocio. La interfaz por departamento nos va a ayudar a generar movimientos a la póliza contable con los datos de nómina de cada departamento de la empresa. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo separadas cuentas por el departamento de administración, por el departamento de ventas, de esta forma lo puedo ligar y puedo segmentar de cierta forma por mi departamento. Pero si yo tengo una cuenta por cada uno de mis colaboradores, entonces la opción puede ser generarla por empleado, porque este me va a generar los movimientos a la póliza contable con los datos de la nómina de cada empleado que está registrado en Compaq y Nóminas. O si solamente tengo mi cuenta de sueldos y salarios de manera general, pues bueno, simplemente utilizo de manera global y esta póliza genera una póliza de varios departamentos y de varios empleados, que termina siendo también la forma de contabilizar más sencilla desde Compaq y Nóminas hacia Compaq y Contabilidad. Y por último tenemos la de segmento de negocio. Si tenemos sucursales, que puede ser muy común y cada sucursal cuenta con una cuenta de contable dentro de contabilidad, pues bueno, por segmento de negocio podría ser la opción para generar esa póliza con los datos de cada segmento de negocio de la empresa. Entonces, es muy parecida a la de departamento y segmento. Ahí tenemos una pequeña separación en cuanto al tema de configuración y los segmentos que tenga dados de alta dentro de mi Compaq y Contabilidad. Entonces,
Esta interfaz sí es un poquito elaborada y en general tendremos que hacerlo a la par de la configuración o la información que yo tengo en CompaKey Contabilidad con lo que quiero configurar o hacer dentro de CompaKey Nóminas. Entonces, de esta manera empezamos a automatizar. Si lo voy resumiendo, lo primero que tengo que hacer es definir mi empresa contable. ¿Y dónde hago esa definición de empresa contable? Dentro del catálogo de empresas. Simplemente ingreso archivo, nuevo empresas, y me despliega la ventana del catálogo de empresas. Dentro de mi empresa tengo una pestañita que se llama contable. Y en esa pestaña que se llama contable, tiene la opción para definir cuál va a ser mi empresa de CompaKey con la que voy a hacer la liga o la conexión para hacer la contabilidad. Y además me pide que configure las subcuentas que voy a utilizar. También me pide que configure la estructura de cuenta de CompaKey. Y en esta pequeña imagen simplemente me dice que mi estructura de cuenta es 3-4. Quiere decir que tengo 3 segmentos, después separo por otros 4. Y luego en la parte de abajo me dice cómo va a ser la estructura de tu departamento y cómo va a ser la estructura para tus empleados. Si se fijan en la estructura viene una XXX y no estamos hablando de películas para adultos. Simplemente es un campo que va a dejar fijo. Ahorita lo vamos a ver en el ejemplo. Y al final viene en la de departamento 2 letras D al final. Quiere decir que es el segmento que va a cambiar. Entonces, por ejemplo, y voy a dar nada más una cuenta por darla, si yo tengo la cuenta 601.01 y al final 001, y luego que es del departamento de administración, y luego tengo la cuenta 601.001, y luego 002, que corresponde con mi departamento de ventas. Entonces, lo que estoy definiendo desde aquí es qué es el segmento que va a cambiar, cuál es la variante de mi catálogo de cuentas. A lo mejor ahorita puede ser un poquito confuso, pero al final lo vamos a ver con el ejemplo dentro de la configuración. Lo mismo sucede con el empleado. Si tengo el empleado dado de alta en una cuenta 6101.001 y luego 002, luego 003, entonces también le defino al final cuál va a ser el dato que va a estar cambiando, cuál va a ser el dato aleatorio dentro de mi configuración de cuentas contables. Por eso es que, insisto, es bien importante esto hacerlo a la par y con la ventana abierta de catálogo de cuentas de contabilidad para poder empatar la información y poderlo configurarlo de manera correcta. Entonces, esto es lo primero que tendría que estar haciendo. Definir cuál es la empresa con la que voy a ligar mi contabilidad. Después, definir la estructura de la cuenta y las subcuentas para departamento y empleado. Una vez que tengo realizado este proceso, lo que sigue es de empezar a definir los catálogos. Una vez que empiezo a definir los catálogos, también defino de qué manera voy a contabilizar, porque aquí voy a definir las cuentas contables que voy a utilizar para la elaboración de la póliza y esta ligarla con los datos que tengo ahora sí dentro de CompaKey Nóminas. Y en esta definición de catálogos tengo entonces las 3 opciones que había mencionado. Definición dentro de interfaz, menú interfaz, interfaz CompaKey Contabilidad, y tengo la opción de definir concepto contable, definir el concepto o de manera contable por departamento y hacer la definición contable por empleado. Aquí entonces definiré cómo la voy a manejar, cómo la voy a trabajar. ¿Va? Si yo defino que sea por concepto, prácticamente le estoy diciendo que también va a ser de manera global. Es como la opción más común. Sin embargo, por concepto también me permite personalizarlo a que por cada concepto contabilice por departamento o también por empleado, según sea el caso, según sea la necesidad. Y tengo en esta misma ventana la opción para configurar percepciones, configurar mis deducciones y también configurar las obligaciones. Y además cuenta con una serie de filtros para decir, solamente muéstrame las cuentas o los conceptos que tienen ya una cuenta contable o conceptos que están en especie o que me muestre todos los conceptos. ¿De acuerdo? En las opciones que están por departamento, dentro del mismo menú interfaz, interfaz a CompaKey Contabilidad
definición contable departamento, simplemente me va a mostrar los departamentos que tengo dados de alta en Compact y nóminas y me va a mostrar la subcuenta que en este caso está en blanco, que es donde tendré que capturar esa XXX, XX y configurar la letra D que va a corresponder con cada uno de esos departamentos. Y la última es por empleado, ¿no? Mismo menú interfaz, Compact Key contabilidad, definición contable por empleado. Y despliega también una ventana donde me va a mostrar los empleados que tengo dados de alta dentro de mi sistema de Compact y nóminas y lo único que me va a solicitar es que configure el número de la subcuenta contable que está ligado con la cuenta contable en Compact y contabilidad. Y de esta manera entonces el sistema ya va a saber la parte fija de la cuenta corresponde a las X y donde está en este caso el 0 o la E que pusimos dentro de la configuración del catálogo, como la cuenta que va a variar o el número que va a cambiar correspondiente a cada uno de los empleados que tengo dados de alta en la cuenta y en Compact y nóminas. ¿Va? Hasta aquí vamos bien en este punto. Ha quedado claro todo lo que viene con el tema de contabilización. Ok, parece que sí. Entonces, continuamos. Una vez que se tiene configurado las cuentas, se tiene dado de alta la configuración, lo siguiente sería ingresar nuevamente al menú de interfaz y luego tenemos el menú de generación de póliza. Una vez que hacemos esta parte de generación de póliza, nos despliega una ventana completa donde en esta ventana de generación de póliza nos da la opción de generar movimientos. Una vez que damos clic en el botón generar movimientos, lo que hace el sistema a continuación es generar una prepóliza y nos va a mostrar información dentro de esta misma pantalla. Una vez que tenemos esta información en esta pantalla, lo siguiente será simplemente enviar la póliza. Y en ese momento que le damos enviar póliza, hace la conexión con Compact y contabilidad y envía la información o la póliza ya elaborada con base en la configuración que hice previamente. Entonces, de esta manera lo vamos a seguir haciendo. Todo esto que les platico, vamos viéndolo en los sistemas. Para esto, me voy a ir a mi sistema de contabilidad y también voy a ir a mi sistema de nóminas. Los voy a abrir para poder hacer el ejemplo y que quede un poquito más claro cómo es esta configuración. Recomendaciones, contar con la versión 14.1.1, es una versión que se acaba de liberar. Entonces, la última, ¿cómo la pueden obtener? ¿Dónde la pueden sacar? Bien fácil, dentro de la página compaqui.com, en la parte de abajo, hasta abajo de la página, viene una opción de descargas. Y esta opción de descargas les va a mostrar todas las opciones de las versiones que están liberadas hasta el momento. Por ejemplo, en nóminas, la 14, y aquí está, 14.1.1, que ya también la mencionaba Roberto, ¿no? Y el día que se publica o se libera para su uso, que fue el 1 de octubre del 2021. Aquí mismo y como recomendación les puede ayudar mucho a saber qué es lo que hace la última versión. Vienen las cartas técnicas. Las cartas técnicas siempre nos van a ayudar a conocer qué trae de nuevo esta última versión. Y aquí, por ejemplo, de entrada me dice que aquí ya están actualizadas las tablas de ISR anuales. A partir de esta versión 14.1.1 tiene actualizadas las tablas de ISR con los valores 2021, ¿sale? No voy a entrar a detalles, no es el tema del día de hoy, pero para que lo conozcan, aquí está un tip extra a lo que estamos viendo con nuestros sistemas, ¿va? Entonces, voy a entrar a contabilidad y también voy a entrar a Compact y nóminas. Entonces, yo les comentaba, siguiendo los pasos que acabamos de ver, es, número 1, debemos de entrar a nuestra empresa, ¿sale? Para poder entrar al catálogo de empresas y de empezar a hacer la configuración. Yo voy a entrar entonces a mi empresa de nóminas. Lo primero que me va a preguntar una vez que entre al catálogo de empresas, ahorita vamos a entrar en ese catálogo, una vez que ingrese a mi empresa, que estos son los parámetros que ya conocemos comúnmente, es la conexión,
¿Sale? ¿Se acuerdan? Yo les hablaba que para que pueda funcionar esto, necesita hacer una conexión entre nóminas y contabilidad, y esa conexión la hace a través del SDK, que es la herramienta que nos hace la conexión entre los sistemas, y esa misma herramienta nos pide un servicio. Entonces, ¿dónde está ese catálogo de empresas? Menú archivo nuevo y luego empresas. Abrimos nuestra ventana de empresas de Compact y nóminas y vamos a escoger la empresa que voy a ligar con mi contabilidad. Selecciono esa empresa y me voy a la pestaña contable. Se fijan, aquí tengo en blanco el campo que dice interfaz Compact Key y también viene abajito la interfaz con bancos. Entonces, si yo cuento también con Compact Key Bancos, pudiera ligar Compact Key Bancos con nómina para que desde nómina mande la instrucción de generar un documento de egreso para el tema de pago de nómina. Entonces, ese tal vez en otro curso lo podremos retomar y ver cómo es esa conexión. Por lo pronto, vamos viendo el de contabilidad. Entonces, lo primero que hace aquí es hacer esa conexión. Si yo doy un clic, parece que no hace nada, pero en realidad lo que me está solicitando es un acceso o ingreso a Compact y Contabilidad. Si yo manejo usuarios y contraseñas, simplemente capturo el usuario y la contraseña que corresponde y doy aceptar. Si no manejo ningún dato adicional, lo dejo como está. Por lo regular siempre es supervisor y queda con la contraseña en blanco. Entonces, como es el caso conmigo, voy a darle simplemente aceptar. Y me hace la conexión con Compact y Contabilidad. ¿Cómo sé que ya la hizo? Porque si vuelvo a dar clic en estos tres puntitos, me va a dar la opción de desplegar las empresas. Dentro de contabilidad voy a entrar también a la empresa de Compact y Decide, que es la empresa que está ligándose o que estoy ligando para el sistema. ¿Sale? Entonces, incluso ya me está actualizando datos. Si se fijan, empieza a actualizar esquemas, empieza a actualizar la información. Algo importante con el tema de ligar una empresa de nómina con la empresa de contabilidad es un respaldo. Siempre que vayan a hacer esto, es recomendable hacer un respaldo de la información antes de ligar sus empresas. ¿Por qué? Porque una vez que se conectan, se conecta también el ADD y el ADD se vuelve único. Y aquí es donde podremos tener información valiosa que pudiéramos perder si no hacemos este respaldo o tenemos algún error durante esta interfaz. Entonces, recomendaciones, número 1, respaldar la empresa. Pongan, no sé, antes de interfaz y respaldamos. Y lo mismo hacemos con la empresa de contabilidad. Puedo irme a las empresas, selecciono la empresa de contabilidad y luego hago ese respaldo. Entonces, aquí ya prácticamente está terminando hacer este respaldo. Aquí lo tenemos, estamos en los últimos pedacitos. Si fijan, respaldando ADD, me dice ya terminé y esta empresa ya está respaldada. Entonces, ahora me voy con contabilidad y hago exactamente lo mismo. Es antes de interfaz y proceso la información. Respalda la empresa de contabilidad y una vez que hacemos esto, también respalda el ADD. Solo me dice que espere unos cuantos minutos o segundos, dependerá qué tanta información tengo en el ADD. Y una vez que hace este cambio, cierro mi ventana. Entonces, ya hice el primer paso, respaldar ambas empresas, contabilidad y nóminas. Si hubiera algún error o algún detalle, ahí nada más restauro información y continúo hasta el punto que me quedé. Entonces, ya en nóminas en el catálogo de empresas, si fijan, ahora di un clic aquí, donde tiene el catálogo de una pequeña empresa, e ingreso a la misma ventana del catálogo de empresas, selecciono ahora sí la empresa que voy a ligar y le presiono a la pestaña de contable. Despliego las empresas una vez hecha la conexión y selecciono la empresa con la que voy a hacer esa liga y le voy a decir aceptar. Una vez que hago esto, la configuración la empieza a tomar aquí abajo. Si se fijan, ya viene aquí 333. Para validar esto, simplemente voy a la empresa de contabilidad, abro la empresa de contabilidad y empiezo a revisar la configuración de mi estructura dentro de configuración, redefinir empresa.
Dentro de esta ventana de redefinir empresa, una vez que abra, vamos a ver cuál es la estructura que tiene aquí. Esta empresa, por ejemplo, también tenía una conexión con comercial. Por eso es que en cuanto la abrí, me hizo la conexión, salió una ventanita de Compact y comercial para tener más datos adicionales. La que me interesa es la pestaña número 3 que dice cuentas y estructura y valido y me dice, sí, tu estructura es 333 y me separa esas X. ¿Se fijan? Entonces, en automático en nóminas también ya me está dando el mismo resultado. Y aquí al final, simplemente tendré que configurar la estructura para departamentos o para empleados. Y una vez que hago esto, simplemente le digo guardar y hace la conexión. Y aquí es donde me va a decir, ¿quieres hacer la conexión? Te va a juntar el ADD y tu empresa en este momento va a estar con la interfaz a CompaKey Contabilidad, específicamente con la empresa CompaKey Decide. Esos serían los primeros pasos. Resumo nuevamente y de manera rápida, respaldo mis empresas, me voy a la pestaña contable, selecciono la empresa de contabilidad y una vez que la seleccioné, simplemente le digo guardar y eso sería todo. ¿Sale? Este es el primer paso para crear la liga entre contabilidad y CompaKey Nóminas. ¿De acuerdo? Le voy a decir que no porque yo ya tengo una empresa preparada para esto. Entonces, esta simplemente la dejo para fines demostrativos. Entonces, voy a entrar a mi empresa que ya está ligada. Se llama Digempresa SADCB. Esta empresa ya tiene una conexión, ya tiene ciertas configuraciones que nos van a ayudar a explicar un poquito mejor cómo funciona. Entonces, una vez que entro a mi empresa, ya está ligada, ya está haciendo esa comunicación entre contabilidad y nóminas, simplemente valido información. Puedo ingresar nuevamente en archivo nueva empresa, validar la pestaña contable y veo que aquí ya tiene una estructura 323 y se fijan dice XXB, XX, XX. Y luego abajo con el empleado XXX, XX, XXE. Entonces me está diciendo que para el departamento, dentro de la primer campo o el primer segmento de cuenta, hay un campo que cambia, que es el número final. Y para el empleado, en el último segmento, hay un campo que cambia. ¿Cómo funciona esa parte? Me voy a ir a contabilidad y voy a abrir la misma empresa, la de Digiempresa. Y para esta empresa, dentro de mi catálogo de cuentas, ya voy a tener cierta configuración que me va a ayudar a validar qué es lo que necesito. Me voy a ir a las cuentas de gastos, que es donde tengo dados de alta los de sueldos y salarios, y se fijan aquí tengo esto, empleado 1 y empleado 2. Y se fijan para empleados tengo la cuenta entonces 601.01.001 y 601.001.002. Si yo esto mismo lo abro otra vez en nóminas, ya le empiezo a decir o le empiezo a dar la instrucción que el empleado en este último campito del final es donde va a tener el cambio, específicamente donde está esta letra E. ¿Qué tengo el cambio exactamente en mi cuenta al final de empleado 1 o empleado 2? ¿Va? Y entonces empiezo a ligar y empiezo a enlazar esta información. ¿Cómo lo hago dentro de nóminas? Pues muy sencillo. Ya tenemos esa configuración, esa interfaz. Lo que sigue entonces en este caso es menú interfaz, interfaz Compact y contabilidad y decirle qué es lo que quiero. Si la interfaz por concepto, la interfaz contable por departamento o por empleado. Por concepto o por empleado o por departamento va a depender cómo voy a capturar la información. Se fijan, cada uno de estos tiene también una información de qué es lo que voy a querer capturar. Y se fijan, ya me pone XX y luego me deja un espacio y luego XXXX. Entonces, lo que yo le voy a decir, ¿sabes qué? En este campo que falta es el número que corresponde a la cuenta de administración o el número que corresponde al departamento de ventas. ¿Cómo lo descubro o cómo me doy cuenta cuál es? Nuevamente, voy a contabilidad, a mi catálogo de cuentas contables y empiezo a buscar el departamento que corresponde. Yo aquí ya me lo sé, es 602, corresponde con gastos de venta. Y dentro de gastos de venta, tengo también la cuenta que es la de sueldos y salarios. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera, ya tengo
el cambio o ya empiezo a descubrir qué es lo que se va a modificar. Y ojo aquí, porque tengo un pequeño detalle. Si bien tengo la cuenta 602 y dentro de nóminas me está pidiendo el cambio dentro de este segmento, donde en realidad todavía no hay una modificación o no hay un cambio directo en la cuenta, pues tendré que hacer un arreglo o una modificación ahí. La cuenta en realidad que se va a utilizar para este tema es la 6201 y ahí tendré que hacer entonces la modificación. ¿Cómo lo hago o cómo corrijo eso? Dentro de nóminas tengo en el menú de herramientas, utilerías, un campo que se llama reestructura del código de cuenta contable. Y en esta opción también me pide, haz un respaldo antes de modificar y corrige tu información. ¿Se fijaban o si se acuerdan? Tengo un cambio aquí en esta pestañita. Entonces aquí en esta le vamos a decir dónde está esta D y aquí también puedo dejarle que me quede con una D y una D. De tal manera que yo puedo decir, ¿sabes qué? Aquí todo esto va a ser un campo que vas a modificar, va a ser un campo que va a estar cambiando. Y todo eso me va a permitir a mí hacer una captura manual de la información, con el fin de empatar lo que tengo dentro del catálogo de cuentas. Si ya sé que este 02001 corresponde a ventas y luego el 0300 corresponde a administración, pues simplemente decirle que este 01 al final se va a ligar con esa cuenta en específico para poderlo contabilizar por departamento. Entonces lo dejo de esta manera, le digo ejecutar y hace la corrección para poder hacer la captura de manera manual. Me manda una bitácora donde me dice cuál fue el cambio que yo realicé y le voy a decir cerrar. Cierro esta ventana y luego me dice, se cerrará la empresa para actualizar las cuentas contables. Le digo que sí, cierra mi empresa y lo único que tengo que hacer es volverla a abrir. En este momento, entonces ya tengo configurada la estructura de la subcuenta de departamento y la estructura de la subcuenta del empleado también. Si tuviera algún error, vuelvo a ir a herramientas, vuelvo a ir a utilerías y tengo la de estructurar el catálogo o el código de cuentas contables. Y con esa hacemos la corrección. Entonces, una vez que tenemos eso, nuevamente voy a interfaz, interfaz compa aquí contabilidad y empiezo a hacer la configuración y hago la captura de la cuenta que corresponde. Entonces, ya nos decía aquí el cambio, decíamos que es la número 2 para administración, lo valido a ver si es cierto, la 2 es la de ventas, la 3 es la de administración. Entonces, vuelvo a hacer aquí el acomodo dentro de nóminas y aquí le vamos a poner que es la número 3 y aquí en la parte de abajo le vamos a decir que es la número 2, la que corresponde con ventas. Una vez que hago esto, simplemente le digo guardar. Y el sistema ya va a saber en automático cómo va a afectar a ese departamento. Si manejo por segmento de negocio, aquí mismo lo tengo. Si fijan, dice el segmento de negocio que voy a manejar y le pongo simplemente el número de segmento que corresponde con compa aquí contabilidad y en automático también ya va a saber a dónde dirigir esta cuenta si es mi caso que manejo segmentos de negocio. Entonces, para el tema de cuentas, así es con el departamento. Si hago esto mismo con compa Key Interfaz y luego me voy a la parte de empleados, simplemente es el mismo proceso. Yo tengo dado de alta la cuenta para los empleados en el 601 dentro de gastos en general, sueldos y salarios y tengo el 001 y el 002, empleado 1 y empleado 2. Y esto simplemente le voy a decir aquí, número 1 termina en 1 y aquí en este termina en número 2. ¿Puedo dejar los demás así? Sí, los puedo dejar y no va a pasar absolutamente nada. Simplemente me va a decir, te faltan empleados por configurar o no va a saber dónde acomodar y lo va a poner como en una contabilización global. Entonces, de esta manera, ya le estoy definiendo cómo y a qué cuentas voy a afectar según el departamento o según el empleado que yo esté trabajando. Teniendo esto listo, simplemente le doy guardar, cierro la ventana y ya tengo configurados mis estructuras de la empresa que se configuró de manera global y también por departamento y por empleado.
Me preguntan aquí, dice, ¿en comercial también se puede aumentar los elementos de estructura contable en los catálogos? De hecho, en comercial es mucho más fácil porque en comercial simplemente muestra la cuenta exactamente igual a como está contabilidad. Prácticamente en toda la interfaz, en todos los sistemas, bancos, nóminas y comercial, dependen de la estructura en contabilidad. Si en contabilidad la aumento, tendré que actualizar en nóminas o en comercial o en bancos para que también se aumenten dentro de mi sistema, ¿sale? En contabilidad, si requiero hacer un aumento de estructura o de segmentos, simplemente en el menú de configuración, redefinición de la empresa, aquí también hace la conexión con comercial, yo le puedo cambiar la estructura y me permite hacer el aumento de esa estructura. Siempre me va a dejar aumentar, nunca me va a dejar disminuir. Entonces, si yo quisiera otro segmento, le pudiera poner aquí un 2, por ejemplo, y ya mi segmento se va 3, 2, 3, 2, y esto mismo tendría que actualizarlo dentro de nóminas o dentro de comercial o dentro de bancos, según sea el caso, o según el sistema que tenga esa conexión. Pero sí se podría aumentar, se hace desde contabilidad y se tiene que actualizar en el sistema que se tenga la interfaz. ¿De acuerdo? Espero haber contestado la pregunta que me hicieron hace un momentito. ¿Va? Entonces, nuevamente, regreso con nóminas. Entonces, una vez que tengo hecho esto, simplemente me voy a interfaz y empiezo a definir los conceptos, que esto sería la última parte. Cada uno de los conceptos me los va a mostrar por las pestañas de percepción, deducción y obligación. Y prácticamente son los mismos conceptos que tengo dados de alta dentro de mi catálogo de conceptos que utilizo para mis cálculos de la nómina. Simplemente aquí les voy a decir ¿cómo voy a afectarlo? Si lo voy a afectar de manera global, entonces me solicita una cuenta contable, que si doy un F3, prácticamente me despliega todo el catálogo de cuentas que tengo en Compact Contabilidad, simplemente para capturar la cuenta, definirla y dar un doble clic, ¿sale? Y entonces de esa manera me empieza a ligar cada una de los conceptos que estoy utilizando para el cálculo de mi nómina. Yo solamente tengo configurado entonces mi neto y mi sueldo, y ambos de manera global. Pero ¿qué pasa si quiero hacer un cambio en este sentido? Simplemente le digo aquí en mi pestaña global, ¿sabes qué? El sueldo ya no quiero que me lo calcules de manera global. El sueldo quiero que me lo calcules por departamento. Entonces, al momento de hacer este cambio, me sigue pidiendo la cuenta. Pero si se fijan, aquí el cambio es diferente. Y entonces yo le digo, ¿sabes qué? Para los departamentos, agárrame esta. Y ya vas a ver que ese 02 que hace falta va a cambiar dentro de la estructura. ¿Se acuerdan que en la configuración le dejamos el número 2 o el número 3 que correspondía a ventas o correspondía a administración? Pues aquí en esta parte ya le estoy diciendo, ¿sabes qué? Por departamento, el 60 más el 2 o el 3 que corresponde al departamento, más el 01 más 000. Y en automático entonces ya sabe y está definiendo que mi contabilidad va a ser calculada por departamentos. Entonces, me ayuda también a tener una combinación de cálculos globales para conceptos que ya sé que son generales, que van a caer a una sola cuenta, por ejemplo, una de bancos, si manejo algo global, o separarlos como el sueldo si los manejo por departamentos. Y de esta manera empiezo a configurar y empiezo a personalizar mi forma de contabilizar mis sobrerecibos y poderlos enviar ya de manera automática en mi sistema de contabilidad. Y esto mismo sucede con el cálculo por empleado. Empleado es exactamente lo mismo. Si recuerdan en la estructura, aquí por empleado, vamos a poner la 601 y luego sueldos y salarios, y al final me deja el cambio de la letra E, que lo va a tomar en automático del catálogo de empleados, donde yo configuré ese 1 para el empleado 1, el 2 para el empleado 2 y el 3 para el empleado 3 y así consecutivamente. De tal manera que el sistema entonces ahora va a hacer una combinación entre un cálculo global y un cálculo entre cada uno de los empleados. Entonces, mucho de esto dependerá de cómo llevo mi contabilidad para poderlo configurar dentro de Compact Key Nóminas. Una vez que tengo entonces configurado esto, hago exactamente lo mismo con las deducciones y también con las obligaciones. Y una vez que configuro todo lo que estoy contabilizando,
Pues simplemente asigno alguna cuenta. Por ejemplo, aquí vamos a dejarla 602. Voy a dejar gasto sobre venta. Ojo con esto. Y tip. Las que tienen asterisco son cuentas afectables. Si dejamos una cuenta de mayor, posiblemente a la hora de contabilizar nos marque algún mensaje que estamos afectando una cuenta de mayor y que no puede crear la póliza. Entonces, procuremos agarrar las cuentas que tienen un asterisco, que son las cuentas que se van a afectar. Una vez que hacen la configuración por cada uno de los conceptos de percepción, deducción o obligación que correspondan, se fijan, vienen prácticamente todos. Podemos seleccionar si ya hicimos algunos que solamente muestren los que tienen esa configuración. Si quieres ver los que sí son en especie o que nos muestre prácticamente todos los conceptos que están dados de alta, me lo va a permitir sin ningún problema. Guardo esta información y cierro la ventana. Una vez que entonces configuré los conceptos dentro de interfaz, conceptos contables, departamento de empleado, lo último que tendría que hacer es la generación y el envío de la póliza. Y esta generación y envío de póliza me despliega entonces la ventana donde me precontabiliza para poder revisar. Es bien sencillo. Simplemente va a mostrar el ejercicio con el que estoy trabajando y el periodo que me hace falta contabilizar. Va a mostrar los periodos que ya estén autorizados, independientemente si están o no timbrados. Hay que tener mucho cuidado en eso. Entonces, si mi periodo aún no está timbrado, pues no va a enviar información. Yo en mi nómina no la tengo preparada para estarlos timbrando, entonces simplemente la calculo, la autorizo y continúo. Entonces, en este ejemplo no va a enviar XML. Si yo los tuviera listos, envía XMLs a la ADD y también genera la información de la póliza. Entonces, en este caso, si yo quiero agarrar información de un periodo en específico, simplemente le digo, ¿sabes qué? Quiero que contabilices el periodo 1 de enero del 2021. Simplemente le doy clic en generar movimientos y me muestra un filtro de póliza donde me va a decir qué departamentos quiero contabilizar, qué empleados quiero contabilizar y si quiero solamente a los empleados dados de baja, a los altas o a los reingresos. Si quiero todo, pues simplemente le digo contabilízame todo. Que el concepto que voy a manejar dentro de Compact y contabilidad y si quiero manejar una referencia de nóminas. Al final me dice contabilizar periodos autorizados tomando datos del empleado del periodo vigente o tomando datos del historial del empleado. Entonces, también ahí tengo varias opciones. Una vez que configuro esto, me dice que para asociar los recibos electrónicos a la póliza es necesario que todos los recibos estén emitidos. Es lo que les comentaba. Si yo no lo he emitido, si simplemente autoricé la nómina, no me va a enviar esos XML, que es parte importante de este proceso. Si bien el trabajo de la póliza de una nómina es adjuntar todos los recibos que estoy generando, porque realmente la captura puede ser muy sencilla. El adjuntar los XMLs a lo mejor de 100 empleados puede ser muy laborioso. Este proceso lo va a hacer en automático, lo va a hacer por nosotros. Por eso es importante tener mi nómina autorizada y también timbrada para que en ese momento pueda asociar esos XML y llevarse completa la póliza a contabilidad. Entonces, a mí me lo está advirtiendo porque no los tengo, le digo que sí quiero continuar y va a empezar a trabajar con este proceso. Aquí, se fijan, dice precontabilización. Lo que está haciendo es analizando la configuración que yo le di dentro de la interfaz en mis conceptos, en mis departamentos y empleados y me muestra qué es lo que está configurando. Se fijan, al final me muestra que si deseo ver una bitácora de generación de movimientos y esto se vuelve bien importante porque esta bitácora me va a decir cuáles son los conceptos que se están calculando y cuáles son los conceptos que ya tienen una póliza o más bien una cuenta configurada. ¿Y esa cuenta de qué tipo está? Le voy a decir que sí y me lo va a mostrar siempre en un archivo de Excel. Ojo y nota con este proceso. Es necesario que tengas un Excel para que esto pueda funcionar. Si no hay Excel, no va a funcionar la generación de pólizas. Entonces, procuren que su Excel esté funcionando. Ya no les digo si es original o prestado o está en demo, no importa, con que lo tengan va a funcionar este proceso. ¿Sale? ¿Cómo analizo entonces esta bitácora que me va a dar pie a qué es lo que me falta
qué es lo que me sobra o qué sí y qué no voy a contabilizar. Prácticamente me muestra todo lo que está calculando dentro de los conceptos de nómina y también me va a mostrar qué es lo que ya está configurado. Y cada una de las columnas tiene un filtro. ¿Se fijan? Tengo el filtro de departamentos y me va a mostrar cuáles son los empleados que sí tienen asignado un departamento y cuáles no. Por lo tanto, si yo quisiera contabilizar por departamento, solamente consideraría a estos dos porque son los que tienen asignados el departamento y por lo tanto una cuenta configurada. Si quisiera configurar por empleado, los únicos que tenían una cuenta asignada eran estos dos. Sucedería exactamente lo mismo. Pero en este caso, para fines de ejemplo, lo dejé global, que de hecho tiene una columna que dice interfaz y también tiene exactamente el mismo campo, el mismo nombre, ¿no? Que me está diciendo tu configuración, tu contabilidad está hecha de manera global. Y luego viene otra columna que se llama cuenta, que esta columna de cuenta me va diciendo cuáles son los conceptos, en este caso todos estos, con el concepto de sueldo, ya está configurado y me está almacenando el importe de 19,500 pesos. Pero tengo conceptos que son temas de IMSS, por ejemplo, retención, invalidez y vida o retención de cesantía o vejez, que aún no tienen nada y son importes que aún no sabe dónde acomodar. Entonces, de esta manera, empiezo a darme cuenta qué es lo que me hace falta en mi contabilidad, cuáles son los conceptos que yo debo de asignar una cuenta contable y también definirles cómo los voy a contabilizar. Hay conceptos, por ejemplo, los de Infonavit. No todos los trabajadores van a tener Infonavit. Entonces, yo puedo configurar, aquí lo tenemos, Infonavit, podemos decirle que sea por empleado y asignar el importe que corresponda, ¿sale? Entonces, este es un ejemplo, yo sé que aquí es Infonavit empresa, esa se paga completa, pero si fuera el caso con un trabajador que tuviera Infonavit, pudiera manejarlo de esa manera. Entonces, este reporte al final me va a decir cuáles son los que tienen una cuenta y lo puedo filtrar de esta manera. ¿Sabes qué? Quítame los que no tienen una cuenta, utilizar las mismas funciones de Excel y darme cuenta, además de cuánto es su importe, cuál es la naturaleza con la que lo está enviando, con un cargo o con un abono. Y de esta manera empezar a distinguir qué es lo que tengo adicional, qué es lo que me falta o qué es lo que va a empezar a calcular dentro de mi nómina. Me da los datos del periodo, la empresa, me va a dar el filtro, cuántos trabajadores, de cuál a cuál, y la fecha e inicio del proceso. Una vez que ya revisé y estoy de acuerdo con lo que dice aquí, simplemente cierro esa ventana, me muestra la ventana de la prepóliza dentro de nóminas y una vez que veo que está todo en orden, le digo enviar. Obviamente a mí me faltan conceptos por contabilizar y tendría que ir nuevamente a la interfaz y luego configuración de los conceptos y asignar las cuentas que hacen falta. Para el caso práctico, quiero mostrar esto. Si la póliza por alguna razón no está correcta o le falta información, lo que detecta es esto. La póliza no está cuadrada. Desde aquí ya me está dando una advertencia. ¿Desea mantener la diferencia en la cuenta de cuadre? ¿Qué quiere decir? Que va a hacer un ajuste. Va a utilizar la cuenta de cuadre que utiliza contabilidad y con eso me va a poner el importe para cuadrarla y poderla enviar exitosamente a Compaq y Contabilidad. ¿Va? Entonces, de esta manera cambia el estatus de póliza no contabilizada a contabilizada y en este momento la póliza del ejercicio 2021 de enero la debo de tener dentro de mi listado de pólizas enero 2021, quincena número 1 del 1 al 15 y aquí la voy a tener. Entonces, si quisiera hacer algo más adicional, febrero, que todavía no tengo pólizas, simplemente me regreso a mi generador de pólizas, selecciono el periodo que aún no lo tengo definido, que es el periodo número 3. Le digo generar pólizas en el supuesto que todo está en orden, ya está configurado y no necesito hacer nada más. Simplemente doy un clic en generar movimiento, genera la precontabilización, como les comento, en el supuesto que ya puse todas las cuentas dentro de todos los conceptos que se están calculando,
¿sí? Omitiendo que aquí faltan algunos, como estos del IMSS sobre todo, y le digo enviar, que me la cuadre y listo. Y de esta manera entonces ya voy a tener mis cuentas. Simplemente digo actualizar y en ese momento tengo la nómina generada. Eso es muy sencillita, digo, no configuré gran cosa para este ejemplo, pero al final voy a ver la lista preparada y si tengo los XMLs, simplemente ingreso a mi menú de ADD y ver CFDIs asociados. Y tengo prácticamente la póliza de la nómina con los XMLs asociados y lista y preparada simplemente para hacer reporteo dentro de contabilidad. Así es como funciona la interfaz, así es como se configura y esta es una explicación breve de cómo funciona. Ahora bien, una vez que está hecha mi contabilidad, la modificación o los cambios los tengo que hacer también desde nóminas, desde el sistema origen. Es muy común que tengamos nuestras pólizas o tengamos nuestras nóminas y las modifiquemos aquí directo. Sí va a funcionar, sí lo va a permitir hacer. ¿Por qué? Porque no está cerrado a que no lo deje. Pero ojo con esto, aquí mismo dice sistema origen, compact y nóminas. Al momento de tener esto con un sistema origen, pues tengo que respetarlo y tengo que hacer la modificación en el sistema origen. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero hacer una modificación o quiero eliminarla, la tendría que hacer directamente desde donde la generé. Entonces, selecciono simplemente el periodo, la póliza, y le digo que la quiero borrar. Borrar el registro, le digo que sí, y eso es todo. Hace la eliminación, me muestra todo lo que hubo anteriormente, le digo aceptar, y si yo regreso aquí al mes de febrero otra vez, 2021, ya no voy a tener ninguna póliza generada. ¿Por qué este último punto es importante? Porque si la borro directo de contabilidad, pierde la liga o pierde la relación con Compact y nóminas y puede haber un desfase de información que más a rato puede ser delicado porque voy a ver una cosa en nóminas y luego voy a ver otra cosa distinta en contabilidad. Por eso es recomendable siempre verlo desde el sistema origen. ¿De acuerdo? Aún así, si yo tuviera alguna información adicional, tengo aquí una conciliación entre nóminas y contabilidad, donde simplemente me va a mostrar los reportes. Me va a decir, ¿sabes qué? Quiero ver la información del periodo 1 en nóminas y compararla con la información del periodo 1 de contabilidad. Quiero ejecutarlo, quiero revisar qué es lo que hubo en ese momento y lo que va a hacer es leer qué se envió en contabilidad contra lo que se generó en nóminas y poder comparar conceptos, poder comparar importes y saber si hay alguna diferencia entre alguno de ellos. Se fijan aquí la diferencia simplemente la tengo en la cuenta de cuadre que fue la que generó por no tener las cuentas asignadas en los demás conceptos que está calculando mi nómina. De cierta manera me ayuda a saber que todo está en orden entre comillas, ¿no? Si veo aquí una diferencia, aquí mismo tengo la opción de definir mis conceptos contables y me despliega nuevamente la ventana donde veo todos los conceptos y donde yo puedo decirle de qué manera voy a contabilizar, si de manera global, de manera de por empleado o por departamento. Esta configuración se hace una sola vez o cada que haya algún cambio en específico. Si no hay cambios y no hay necesidad de configurar nuevamente, simplemente ejecuto el proceso cada vez que lo necesite. En el menú interfaz, interfaz compact y nóminas y generación y envío de pólizas. Si en ese momento no tengo la conexión, tengo la opción también de generar esta misma póliza en TXT, generar un archivo de texto que puedo cargar de manera manual a contabilidad o enviársela a alguna otra persona si no está en línea o no está conectado dentro de mi máquina. ¿De acuerdo? Entonces, veo que aquí hay una preguntita. Vamos a ver. De hecho, es la pregunta que me está haciendo Sandra. Si no tengo los sistemas en la misma máquina, la opción es interfaz, Compact y contabilidad, generación de póliza a TXT. La diferencia si la genero en este punto es que me genera el archivo de texto y tendría que sacar los XMLs de mi ADD y mandarlos a contabilidad o descargarlos de la página del SAT y mandarlos a contabilidad. O si ya tengo la última versión de contabilidad, que los descargue de manera automática y simplemente cargo el archivo TXT de pólizas para que en automático me genere esa póliza de nóminas y al final sí correr este proceso dentro de contabilidad
dentro de empresas, utilerías y reconstruir asociación del ADD. Si yo lo cargo por TXT y cargo manual los XMLs o mediante la descarga propia de contabilidad, lo último que tendría que hacer es reconstruir la asociación para que ligue esos XMLs con la póliza que yo cargué de manera manual. Eso es la única diferencia que tendría que hacerse. En el caso que nos pregunta Sandra, ¿no? Si el sistema no está en la misma máquina o no está en la misma red incluso. Mientras esté en la misma red y se conecte, no pasa nada, se hace un automático, se hace en línea. Si estuvieran en dos oficinas distintas que no están conectadas, solución, póliza por TXT y después correr proceso de reconstrucción de ADD con los XMLs previamente cargados. ¿De acuerdo? Pues bueno, prácticamente hasta aquí es este proceso de interfaz. No me quiero extender más por el tema del horario. Y pues bueno, dejo si hay dudas o comentarios o preguntas este pequeño espacio. Si no, pues prácticamente estamos terminando el día de hoy con este pequeño curso. Bueno, no es pequeño porque si fueron como 4 horas y cachito. Entonces, espero que les haya gustado, que haya sido de su agrado y que la información que vimos el día de hoy les haya sido de utilidad. Si bien está resumida y es breve y a lo mejor puede ser confusa de manera rápida, créanme que por lo menos abre el panorama a que en los sistemas compact se pueden hacer otras cosas que muchas veces no aprovechamos. Entonces, de esta manera, al final, tener todo el contexto de todo lo que se puede hacer de manera resumida y de manera rápida, ¿va? Pues bueno, veo que no hay ninguna otra duda, no hay otro comentario. Nuevamente les agradezco a todos los que están aquí todavía y muchas gracias por estar con compa aquí, ¿va? Mi nombre es Víctor Valenzuela. Nuevamente agradezco a mis compañeros Jair Carrillo, Oscar Guerrero y Roberto Iñiguez, que también estuvieron en esta sesión y los esperamos en la siguiente si es necesario. Muchas gracias a todos, excelente tarde y buen provecho.